Mis proyectos parten de la escritura, porque yo tengo una formación en periodismo antes que una formación plástica. Inevitablemente he sido como muy sensible como a condiciones de la escritura, condiciones de la lectura, condiciones del libro, como las circunstancias que están detrás o funcionan con el editorial, con el escrito, con la literatura, ¿no? Esto estuvo presente durante mi carrera. En algún momento no lo noté, pero luego empecé a ser sensible como a estos intereses en torno a la escritura como tal, sí. Durante la carrera, pensando como en los proyectos que he desarrollado, he hecho como varios momentos que tienen que ver con el editorial, como con la distribución editorial, la publicación como tal, la creación de contenidos para publicación, la edición, la escritura sobre otros artistas, ¿sí? Como la escritura en artes, y también el trabajo sobre documentación, pero siempre en función de ficcionalizar estos documentos. Entonces, como que hay un eje que es el libro, la escritura y la investigación, pero de ahí para adelante como que salen, no sé, ensayo, pintura, dibujo, ya como que intento articular esas cosas. En primera instancia, el proyecto fue un poema o un texto generativo que cogía palabras de la arquitectura y las volvía adjetivos, ¿ya? Como por ejemplo la palabra adoquín se puede volver adoquinado, ¿ya? Como este juego de adjetivar sustantivos. Era como intentar hacer un poema que hablara de una ciudad hipotética, siempre cargado con esto de que la ciudad nace después de la revolución industrial y todo esto, el mundo no está preparado para las ciudades, hay problemas de plagas, todo esto. Esto sin conocer Marsella, ¿no? Como que el poema fue muy, muy general en torno a un problema de ciudad, de urbanidad, con los adjetivos. Entonces en sí el proyecto era como un recipiente vacío en el cual la investigación tenía como diferentes ejes con los cuales llegué, que eran numerosos ejes y que iba a aprovechar el tiempo para desarrollar aquí en Marsella. Es interesante que la residencia empezó con una base muy, muy grande de problemas que a medida que fuimos avanzando, estos se fueron simplificando hasta que terminamos como en simplemente posesionar 4 palabras y unos relatos cortos. Con parte del equipo había un interés muy sobre lo literario, sobre la publicación, sobre lo escrito. Y con otra parte del equipo, o particularmente con Lauren, había un interés en el fenómeno, como en la condición plástica de lo que hay detrás de unos fenómenos en torno a la palabra. Entonces, sin querer y sin nosotros planearlo, todo se fue concretizando en unos puntos específicos. Entonces el proyecto, más que desarrollarse, como que más bien involucionó, y es como hubiéramos cogido con un cernidor y hubiéramos escogido como la arena más fina y la arena más gruesa. Básicamente aquí trabajamos unos fenómenos de ilegibilidad de las palabras, unos fenómenos que tienen que ver con la aparición de la palabra en el nivel material y cómo ese nivel material nos hacen pensar en problemas como conceptuales, ¿no? Por ejemplo, a partir de pensar qué soporta una palabra en una estructura física, material o metálica, podemos empezar a pensar qué soporta una palabra a nivel conceptual, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en una palabra hecha en la materia en 3 dimensiones, abierta, como si le quitáramos la piel y la desplegáramos, pensar en eso a nivel conceptual, ¿qué implicaría con la palabra, ¿ya? O si pensamos también, por ejemplo, en la condición de aire, que es como que uno podría pensar que es un soporte corporal de la palabra, ¿qué pasa si ese aire lo atrapamos de alguna manera? Y ¿dónde estaría la forma allí o lo legible? Por ese lado, como que continué con unos ejercicios de estructuración, y por el otro escribí 12 relatos cortos durante el primer mes de residencia, que en un momento empecé a escribir sus contrarios, ya como cada relato, al 12º relato entendí que no podía escribir más
Entonces intenté escribir ese mismo 12º relato, pero al contrario. Ya estoy por terminar, me faltan 2 relatos para terminar, digamos, una colección de 24 que en un principio pensé que se iban a anular, como sumar -1 más 1, pero luego entendí que las atmósferas son muy diferentes entre sí. Pienso que la residencia, más que una residencia de producción, es una residencia de investigación. Entonces digamos que es muy importante como no darle límites a la especulación, y sentía que las líneas que ya traía era como una limitante, sí, como a las líneas de trabajo. Cuando digo escolar no lo digo como por los métodos de Dos Mares como tal, sino por mis métodos de trabajo en esta residencia. Lo digo más por los gestos o por las cosas que hago, como por ejemplo escribir libremente, ¿ya? Pues poner estas palabras sobre los edificios, pensar una palabra, quedarse en una palabra y luego entender que esa palabra se relaciona con muchas cosas y luego contagiar al equipo de Dos Mares con esa palabra y todo el equipo de Dos Mares empieza a dar relaciones con una palabra que a mí se me ocurrió, pero no sé por qué se me ocurrió, simplemente la sentí. Entonces ya estábamos 5 o 4 personas conectadas con unas palabras que no surgieron arbitrariamente, sino que fueron como unos procesos muy intuitivos de escucha. Al principio creo que nosotros buscamos unos protocolos y unos métodos como pensar la escucha, vamos a hacer el mapa, cruzar las líneas, y como que también es una manera válida de trabajar. Pero en algún momento entendí que no podía tener estos protocolos y con Matilde llegamos a la conclusión que los protocolos de escucha ya no eran de escucha, sino que habían unos protocolos a posteriori, que son los que estamos viendo ahorita al final de la residencia. En cuanto a los métodos de Dos Mares, a mí me parece como de mucha vitalidad la interacción con el artista. Sí, como que hay residencias donde de pronto el artista no interactúa tanto con el equipo. Hay otras que es cuando el artista quiere, que puede que no se dé o se dé. Y hay otras, o más bien esta, que como que es la primera que veo así, deben haber muchas más, pero no sé. Porque creo que Dos Mares viene con esta metodología de clínica, ¿sí? Con artistas locales. Siempre he tenido claro que el dibujo me ayuda a pensar, ¿sí? Mientras estoy dibujando, hay como una meditación allí, ¿sí? Estos dibujos básicamente son como el germen de otro proyecto, ¿ya? Son dibujos que tienen que ver con una intención de hacer pictogramas precolombinos, pero estoy intentando conectar eso como con una escritura, sea con la invención de un autor, ¿ya? Sea con una gramática del dibujo, no sé. Y hay algo que es como un broche muy bonito, que fue durante la última asesoría con Lauren, cuando empecé a hablar de la piel abierta de las letras. Para yo explicarle a alguien, casualmente puse la letra como muy cerca a los dibujos. Esa piel abierta para mí era otra cosa y los dibujos otra cosa. Yo por lo general no tuve como acá el pensamiento de unir las cosas. Pero sí, Lauren dijo algo como que me pareció una pista muy, muy clave durante la última asesoría, y es que esa piel abierta a él se le parecía mucho a estos dibujos. Al final las cosas se relacionan de maneras que uno no previene. Una de las cosas que me llamó la atención de la convocatoria es que precisamente tú no tenías que llegar con una idea preconcebida sobre el contexto en el que ibas a aplicar tu trabajo. Entonces, tú no ibas a llegar a la residencia a verificar lo que estabas pensando. Porque los problemas que yo trabajo son problemas, digamos, conceptuales, ¿ya? Como por ejemplo los problemas de comunicación, la escritura. Entonces yo puedo llegar a Marsella a continuar estas reflexiones en torno a la comunicación, y las condiciones de vida acá me dan otras pistas para entender ese problema que en sí es humano. Digamos que este método en el cual el artista puede encontrar circunstancias particulares de Marsella, abordarlas desde su trabajo y sus líneas de desarrollo, me parece también muy válido, precisamente porque tú no estás predisponiendo la situación, ¿no? Yo no la estoy predisponiendo. De hecho, el proyecto acá fue un poema, ¿sí? Ni Dos Mares ni yo teníamos claro cómo iba a ser el desenlace.
Y al final, ahorita viéndolo en retrospectiva, encontramos que cada sección era como el encuentro de una palabra, ¿no? Y cómo esa palabra cobraba una importancia en el contexto. Sí, sin yo haberlas traído antes y sin Dos Mares habérmelas sugerido, o si la ciudad haberlas tenido impresas gigantes y haber venido a pensar en ellas. Hay cosas específicas de Marsella que sí quisiera desarrollar con algunos contactos que he hecho acá, independientemente que las desarrolle a la distancia, como es el libro que quiero hacer, la pequeña publicación de los 24 relatos, que ese sí es específico para acá, digamos. Fueron relatos escritos acá. Pero el resto son como temas conceptuales que van a ir permeando otros proyectos.